Hace una semana, en el mensaje a la población por su primer año de gobierno, el presidente Tabaré Vázquez dedicó varios minutos a analizar la coyuntura económica. En especial, llamó la atención que colocara como primera prioridad para 2016 el mantenimiento del grado inversor, con lo cual muchos interpretaron que estaba en riesgo esa nota otorgada por las calificadoras internacionales. En esos días, antes y después del discurso de Vázquez, se acumularon varios datos fuertes en materia económica. Se conoció que el déficit fiscal a enero fue 3,8% del PBI, el peor registro en 13 años. El dólar interbancario llegó a 32.508, el mayor valor desde que se creó el peso en marzo de 1993, y la inflación anual a febrero se ubicó en 10,2%, alcanzando los dos dígitos por primera vez desde el año 2004. ¿Qué análisis hace el gobierno a propósito de las perspectivas? ¿Qué medidas están preparándose? Bueno, vamos a conversar de estos temas en los próximos minutos. Está con nosotros el ministro de Economía, Danilo Astori. Contador Astori, bienvenido, gracias por acompañarnos. Al contrario, muy buenos días, muchas gracias por la invitación y si me permiten un saludo con mucho afecto a todas las mujeres en su día, estén donde estén, desarrollen la actividad que desarrollen y ojalá los futuros tiempos traigan mayor equidad en cuanto a la participación de los géneros en las distintas actividades de la sociedad uruguaya. Así que nuestro saludo, nuestro abrazo a todas las mujeres del Uruguay. Vayamos a lo que yo señalaba recién en la introducción. En el mensaje por cadena nacional, el presidente Vázquez sorprendió de algún modo cuando mencionó como prioridad en materia económica, dijo, el gobierno va a trabajar fuertemente para no perder el grado inversor. ¿Por qué quisieron poner este tema sobre la mesa? Bueno, varios comentarios. Sinceramente no creo que pueda desprenderse del discurso del presidente que él lo haya identificado como la prioridad fundamental. El segundo comentario es que le dio la importancia que tiene, porque el grado inversor que tiene Uruguay hoy para todas las calificadoras de riesgo, y en algunas de ellas ubicado en escalones que están por encima del límite entre grado inversor y grado especulativo, que es el grado inferior al inversor, se resume algo que el país logró y que tenemos que primero valorar y en segundo lugar, obviamente, cuidar, que es una diferenciación importante. En primer lugar, en la región. Uruguay es el único país de la región que tiene esta calificación de riesgo y al mismo tiempo es un país que durante los últimos tiempos y aún en un escenario volátil, incierto como es el que predomina en el mundo, ha venido mejorando la consideración de estas calificadoras de riesgo. Entonces, para el país, en primer lugar, esto hay que verlo como muy cercano a las condiciones de vida de la población. Cuesta verlo, ¿no? Es un tema lejano, árido en principio para la gente. Es que es un grave error no percibir la cercana relación que hay entre una cosa y otra. Vamos a ponerlo en términos muy simples. Si un país no tiene grado inversor, para empezar, tiene dificultades de acceso a los mercados de financiamiento, pero sobre todo paga mucho más caro cualquier recurso financiero al que acceda, mucho más caro. ¿Eso qué significa? Significa dedicar buena parte del gasto público y de los recursos correspondientes a pagar intereses. ¿Qué significa dedicar más recursos a pagar intereses? Obviamente, detraerlos de otros fines que podrían estar mucho más cerca de las condiciones de vida de la población, como la salud, la educación, la vivienda, el empleo, los ingresos, ¿verdad? Entonces hay una directa relación entre una cosa y la otra. Hay muy pocos países en el mundo hoy
que puedan estar pagando en muchos casos menos de 5% de interés anual, muy pocos. En la región prácticamente se cuentan con los dedos de una sola mano, y uno de ellos es Uruguay. Uruguay sigue en este momento emitiendo notas del Tesoro para prefinanciarse respecto al futuro, y en todas las emisiones, que son emisiones semanales en muchos casos, está pagando menos del equivalente a 5% de interés real. Eso es muy importante y está vinculado con la calificación de crédito que mencionábamos recién. Por eso, defender esto, cuidar esto, es una de las características fundamentales que hay que poner en práctica en materia de política económica en los tiempos que corren. Los analistas no habían advertido que existiera el riesgo de perder el grado de inversor, y las propias calificadoras consultadas después del discurso de Tabaré Vázquez contestaron que no tenían la nota de Uruguay en revisión. Pero el jueves usted mismo insistió con el tema, lo volvió a poner arriba de la mesa en unas declaraciones que formuló a la Secretaría de Comunicación de la Presidencia. Entonces... Claro, lo hago, y el presidente también lo hace, para destacar esa diferenciación y para valorarla. Hay una palabra, un concepto que nosotros tenemos que vincular directamente con que estamos analizando, que se llama confianza. Y en los tiempos que corren, tener confianza en el país es absolutamente fundamental para capear esta etapa de desaceleración en la que Uruguay sigue creciendo, pero en la que crece menos. Obviamente, ¿cuáles son los objetivos del gobierno desde este punto de vista? Llegar lo antes posible a recuperar condiciones de crecimiento como las que tuvimos en los años precedentes, y por lo tanto estar en condiciones de generar resultados similares. Ahora, este desafío, el hecho de prestar tanta atención al grado inversor, por ejemplo, ¿se relaciona con ese otro número que yo mencioné hace un rato, el del déficit fiscal? 3,8% del PBI a enero. Bueno, un registro que con esa altura, que con esa magnitud no se veía desde hace 13 años. Todas las variables macroeconómicas están en juego cuando se trata de un tema de este tipo, porque precisamente las reuniones que periódicamente hacemos con las calificadoras de crédito, así como con los organismos de financiamiento, multilaterales, por ejemplo, o entidades públicas y privadas que están trabajando en esta actividad, tienen que ver con las variables macroeconómicas, ¿verdad? Y esta, ¿cómo la leen ustedes? ¿Qué explicación dan a este salto en el déficit fiscal? Aquí tenemos dos cosas. Yo voy a empezar, en primer lugar, por lo que están viendo las calificadoras. Y voy a vincularlo con el grado inversor. Las calificadoras ven que Uruguay sigue luchando contra presiones inflacionarias a las que les cuesta ceder mucho, ¿verdad? Y las calificadoras ven también cuál es el resultado fiscal de Uruguay. Pero perciben que el gobierno uruguayo está firmemente convencido de que aquí tenemos dos desequilibrios macroeconómicos importantes y que estamos totalmente decididos a revertirlos. O sea, una cosa es que tuviéramos estos desequilibrios y no fuéramos conscientes acerca de su importancia, y es más, estuviéramos actuando contradictoriamente con su combate. ¿Qué es lo que ven las calificadoras? Y por eso a nadie se le ocurre decir que el grado inversor está en riesgo ahora. Ven la lucha que el gobierno uruguayo está dando al respecto en un marco de desaceleración, donde sin embargo también ven que Uruguay sigue creciendo y sigue atrayendo volúmenes de inversión muy importantes. Les pongo el último ejemplo que puedo poner, y si se da el caso podemos volver sobre el punto más adelante. Ayer se inauguró en Uruguay una inversión de 110 millones de dólares en un área tecnológica
de mucha avanzada, en una rama industrial relativamente nueva para el país, que es la industria farmacéutica. Usted se refiere a la planta de Megafarma Labs. Exactamente. Rosario Castellanos estuvo allí, vamos a tener su informe dentro de un rato. Estuvimos con Rosario anoche, y en la que se está generando, por ejemplo, empleo de calidad en un volumen muy importante. Pero paro aquí, es el último ejemplo que podía ponerle. Uruguay sigue teniendo números de inversión muy importantes. Es lo que a nosotros nos da la tranquilidad de que, continuando por este camino de alimentar un clima de negocios importante para el Uruguay, Uruguay va a retomar en un lapso razonable niveles de crecimiento más altos que lo que tiene hoy. Pero volviendo al número del déficit fiscal, y a propósito de los comentarios que ustedes reciben de las calificadoras, señalaba, ven al gobierno comprometido con ordenar esos números. En primer lugar, lo que no es poca cosa, discúlpenme que insista, ven al gobierno muy consciente de que tiene un problema. De todos modos, cuando se discutió la ley de presupuesto que ahora está vigente, tanto analistas económicos como dirigentes de la oposición advirtieron que estaba pensado en base a premisas demasiado optimistas en cuanto al crecimiento que atravesaría el país en el corto y el mediano plazo. Hubo advertencias en cuanto que se estaba manejando niveles de gasto que después podían no corresponderse con la realidad. ¿Qué dice usted ahora que la cosa muestra estas complicaciones? Digo yo que la elaboración del proceso de presupuesto necesariamente, como ustedes comprenderán, insume muchos meses de trabajo. Y para presentarlo el 31 de agosto, que era el límite constitucional, nosotros tuvimos que empezar a trabajar muchos meses antes. Y entonces mi primer comentario al respecto, porque también quiero hacer otros, es que las condiciones internacionales y regionales de aquellos tiempos son totalmente distintas a las actuales. En ese corto lapso que media entre los meses de abril, mayo, junio y la actualidad, las cosas han empeorado muchísimo, y eso impacta sobre Uruguay. De todos modos, ya había señales en aquel momento, y la prueba está que se discutió sobre esto. Sí, se discutió sobre esto, pero el volumen, la envergadura, la profundidad del deterioro fue muy importante, muy importante. Y eso se ve en el tema de, por ejemplo, la evolución del comercio exterior uruguayo, pero se ve en un escenario de desaceleración que nosotros no pensamos en aquel momento de diseñar las metas fundamentales del presupuesto, llegaría a los niveles a los que llegó. La desaceleración acá en Uruguay. Usted aludió a eso en las declaraciones sí. a Presidencia el jueves pasado. Exactamente. ¿Se está refiriendo a números del verano? No. Me estoy refiriendo ahora a la comparación entre los números de cuando comenzamos a elaborar el presupuesto y los números actuales. Pero actuales llegando a qué fecha? ¿Usted está mirando números de qué mes? Los que estamos viendo ahora. Por ejemplo, en la pregunta se mencionó el 3.8 de déficit fiscal que tenemos ahora en el país. Y esto es de ahora, del mes de febrero. Claro. Esperábamos un déficit fiscal de 3.8 hace algunos meses, de ninguna manera. ¿Y eso usted lo asocia a desaceleración, a una mayor desaceleración que la esperada? No es que lo asocie, es el producto directo de una mayor desaceleración. Y ahora voy al segundo punto que quería mencionar. El principal factor del crecimiento de 3 décimas de puntos, que espero lo revirtamos rápidamente. Sí, porque el déficit subió de 3,5 a 3,8. A 3,8. Es la caída de los ingresos, no el aumento del gasto. El gasto en relación al producto se ha mantenido constante. Y es más, quiero señalar que una parte fundamental del combate a este incremento del déficit fiscal se asienta en nuevas medidas de recorte de gasto que tenemos que llevar adelante. Bueno,
Y esa era la pregunta siguiente. ¿Qué va a hacer el gobierno al respecto? ¿Qué medidas se piensa adoptar en el frente fiscal? Del discurso del presidente Vázquez parecía desprenderse que no se va a gastar todo lo autorizado en la ley de presupuesto, que en varios ministerios, que en varios organismos se va a recortar el gasto. No, lo que nosotros presentamos como parte de la ley de presupuesto, por primera vez creo yo no recuerdo otra oportunidad en que lo hayamos hecho, lo que revela mucha cautela, mucha prudencia, es planificar un incremento de gasto para los 2 primeros años del presupuesto. Y luego constancia en la evolución de los números correspondientes, a analizar posteriormente cuando llegue el momento y a la luz de mayores elementos de juicio. Esa fue una decisión que yo valoro muy positivamente, porque fue una decisión de prudencia en materia fiscal. Ahora, también en paralelo a la evolución del presupuesto, nosotros trabajamos, y participó el presidente Vázquez también directamente con nosotros, en un programa de recorte de gastos, por ejemplo, en las empresas públicas, de costos operativos de las empresas públicas, de ordenamiento y coordinación de su programa de inversiones, de modo que, desde ese punto de vista, esas empresas cuya contribución al volumen de recursos de la tesorería había caído mucho durante el transcurso de los últimos años, pudieran, durante el transcurso de este periodo, ir retomando el nivel de contribución que habían perdido. Y en eso trabajamos mucho en paralelo al presupuesto, y vuelvo a repetir que va a haber que seguir trabajando. O sea que cuando usted habla de recorte del gasto, ¿se centra básicamente en empresas públicas? No, no necesariamente. Pero mi pregunta es, con respecto a la ley de presupuesto que se aprobó, ¿se va a gastar todo lo autorizado? Bueno, la verdad es que lo hemos planificado prudentemente, como decía yo, como para que no haya nuevos recortes. Me estoy refiriendo al periodo de 2 años, sí, al que estamos haciendo referencia, y luego de transcurridos estos 2 años, esto es, en los años 2018, 2019, veremos cómo las nuevas circunstancias, que yo espero que sean mucho mejores, nos habilitan a disponer de un volumen de recursos como el que está requiriendo la aplicación de nuestro plan de gobierno. Nosotros en esta primera etapa hemos tratado de respetar los compromisos que asumimos con la ciudadanía y sobre todo las prioridades que hay allí, como por ejemplo las prioridades que refieren al sistema de cuidados, a la seguridad pública, a la educación, y al mismo tiempo no hay que olvidar también que en paralelo hay todo un programa de inversiones en infraestructura que no están contenidas en el presupuesto, pues están realizadas por fuera del presupuesto, en el que confiamos muchísimo en el mecanismo de participación público-privada para aportar los recursos que el Estado no está en condiciones de aportar a la luz de las circunstancias que estamos conversando. Pero entonces, en cuanto a lo que el gobierno prevé, a partir de este escenario que se complicó, que no es exactamente el que ustedes prevían y que llevó a un déficit fiscal de 3,8% del PBI a febrero, ¿qué números manejan para los próximos meses? No, los números que manejamos para los próximos meses desde el punto de vista presupuestal son los que están en el presupuesto. No, pero del déficit fiscal. Bueno, del déficit fiscal estamos previendo una disminución gradual en el presupuesto. Esto va más allá de las 3 décimas de aumento que tuvimos ahora, que se registraron en febrero, e ir disminuyéndolo hasta llegar al fin del periodo a un punto menos de desequilibrio fiscal. 2,5% del PBI. Es una meta cuidadosa, de esas metas en las que se puede creer y que se pueden cumplir, ¿verdad? Y por eso mantenemos
esa evolución gradual en la que o a través de la cual vamos a ir llegando en 2019, al final del periodo, a ese objetivo que nos hemos propuesto. Pero ahora en el corto plazo, entonces, a partir de este dato 3,8, ¿no hay medidas extra que ustedes estén tomando? Yo creo que hay medidas extra que vamos a tomar y en las cuales vamos a trabajar mucho, por ejemplo, en los meses que vienen. Los que acabo de mencionar. Desde el punto de vista de las empresas públicas, ese es un frente. Mayor rigor en el cumplimiento de las metas de costos operativos. Mayor ordenamiento y coordinación en las inversiones, y en términos del sector público concebido en su conjunto, ya más allá de las empresas públicas, un énfasis importante en la restricción, no tenemos las cifras todavía, de lo que se llaman los gastos no personales, ¿verdad? Lo que tenemos que tratar de preservar, y por eso la mención a estas prácticas, es el cumplimiento de lo que podríamos llamar el programa social, que es el más importante comprometido en el plan de gobierno comprometido con la ciudadanía. Eso hay que cumplirlo y por lo tanto el énfasis de la restricción, de la reducción, hay que ponerlo precisamente en aquellos rubros que no afecten la aplicación de los programas sociales. ¿Nuevos impuestos o aumento de impuestos existentes? No están previstos, y por lo tanto no puedo apelar a ese camino. Estamos poniendo todo el acento en la restricción del gasto. Pregunta un oyente, Raúl, ¿qué debería ocurrir para que nuestro país lograra ahorrar? ¿Es posible? ¿O seguiremos eternamente solicitando préstamos? Capaz que podemos hablar de esto. Enseguida volvemos a la entrevista con el ministro de Economía, Danilo Astori. Ministro, ¿tiene por lo menos un primer comentario a propósito de esa pregunta del oyente? ¿Qué debería ocurrir para que nuestro país lograra ahorrar? Pues yo creo que el país manejó financieramente muy bien sus recursos en los últimos tiempos. Si por ahorrar se entiende, digamos, de traer recursos al cumplimiento de las obligaciones contraídas con la ciudadanía a través de los programas de todos estos años, yo no estoy de acuerdo. No, yo creo que el oyente apunta a que las cuentas del Estado tengan superávit. Que no, porque después la segunda parte es: seguiremos eternamente solicitando préstamos. Bueno, el país tuvo un resultado fiscal muy bueno durante muy buena parte de los últimos años, ¿verdad? Realmente el deterioro que hoy estamos registrando y percibiendo es un tema de los últimos 3 o 4 años. Quiere decir que el país manejó bien sus cuentas fiscales. Y en materia de endeudamiento lo manejó todavía mejor, porque Uruguay disminuyó notablemente la importancia de su deuda respecto al esfuerzo de su producción. Hace unos 10 años, la deuda total del país, la deuda bruta total del país, representaba prácticamente lo mismo que el producto, 100%. Y luego cayó 40 puntos respecto al producto en los años siguientes. Y hoy la deuda neta, que es lo que importa, sobre todo para ver la capacidad de ahorro que puede tener el país, la deuda neta, que es el equivalente a la deuda bruta menos las reservas de las que dispone el Uruguay, representa poco más de 30 puntos del producto. Eso es muy importante y revela que Uruguay ha sabido administrar sus recursos financieros, tiene hoy un grado de solidez y liquidez muy importante, que tiene mucho que ver con el grado inversor. Déjenme decir 2 cosas. En primer lugar, Uruguay hoy tiene financiados todas las obligaciones de un año. Todas, absolutamente todas. Está prefinanciado. Y si tomamos 2 años, Uruguay hoy no tendría
ningún problema importante. Al contrario, trabajaría cómodamente en el financiamiento de las obligaciones de 2 años. Eso significa que ha sabido administrar sus recursos, y esto también tiene que ver con la capacidad para ahorrar, ¿verdad? Para manejar de la mejor manera posible los recursos con los cuales va a financiar su gasto. Seguimos en Perspectiva, en entrevista con el contador Danilo Astori, ministro de Economía y Finanzas. El punto de partida es una serie de datos económicos que se conocieron la semana pasada, estamos recorriéndolos. Por ejemplo, la inflación. La inflación se ubicó en términos de 12 meses a febrero en 10,23%. Pasó la barrera psicológica de los 2 puntos. ¿Qué ocurrió? Bueno, antes que nada, estoy de acuerdo con lo de barrera psicológica, porque muchas veces hemos hablado de esto en estos años. Estoy de acuerdo con el carácter emblemático del número, tal vez sea por aquello de pasar de 1 dígito a 2 dígitos, pero no es un anuncio de aceleración del ritmo inflacionario para el futuro. O sea, quien crea que esta llegada a los 2 dígitos en febrero es un anticipo de multiplicación de la inflación en el futuro, se equivoca, y se equivoca mucho. Yo quiero señalar en primer lugar que en febrero se han acumulado un conjunto de factores, algunos de ellos totalmente circunstanciales. Es más, el más importante es el más circunstancial de todos, como lo vamos a ver ahora. ¿Cuáles son los factores acumulados? Después de mucho tiempo de ir regulando tarifas por debajo de la inflación, muchos años, en algunos casos empresas públicas que tuvieron 10 años sin modificar su tarifa, como Antel, fue necesario al comienzo de este año tener en cuenta los costos de las empresas. Tener en cuenta los costos de las empresas y además recaudar. No, absolutamente no. El frente fiscal delicado del que estábamos hablando recién no está detrás de los números de los aumentos. No. Si por recaudación se entiende, detrás de este aumento de tarifas hay una búsqueda de recursos para la tesorería, la afirmación no es correcta. Si detrás de este aumento de tarifas se extrae la conclusión de que había llegado un momento, después de mucho tiempo, en que era necesario reconocer los costos operativos de las empresas, la respuesta es correcta. No hay aquí un afán ni un objetivo de recaudación a escala general de la economía. Bueno, pero yo lo interrumpí cuando te estaba dando los factores que se juntaron ahora en febrero. Uno es ese. Y tenemos que tenerlo en cuenta por la importancia que tiene. El segundo es que después de la terminación de la aplicación de un instrumento heterodoxo como el que usamos, que fueron los acuerdos de precios con algunos formadores de precios, hubo un remarque muy importante, en algunos casos sorprendente, diría yo, en algunos artículos o de algunos artículos que tienen un peso muy importante en el índice de precios. En tercer lugar, hubo un incremento absolutamente relevante del impuesto específico interno a los cigarrillos. Y este fue el principal factor del pasaje a los 2 dígitos, porque explica 4 décimas del aumento en el índice nacional de precios. De todos modos, bueno, esa es una decisión propia del gobierno. Sí. Es una política antitabaco impulsada por el presidente Vázquez hace años. Pero estamos explicando la llegada a los 2 dígitos. También se llega a los 2 dígitos por decisiones que toma el gobierno. Y es correcto el apunte. Esta es una
digamos, línea estratégica de trabajo del gobierno, y obviamente la tenemos que tener en cuenta. De todos modos, cuando el viernes analizábamos el número con la economista Tamara Yandy de Deloitte, ella señalaba, bueno, algo que ya habían dicho en comentarios en meses anteriores. La inflación subyacente estaba en el orden del 10% hace tiempo. En cualquier momento el índice de inflación misma iba a llegar a los 2 dígitos por una causa o por la otra. Claro, y yo contesto a eso que por esa misma razón tenemos que concentrar ahora todas nuestras baterías de lucha contra la inflación en la inflación subyacente. Que vamos a explicarlo para nuestra audiencia. Es la inflación a la cual se llega calculando el índice de modo de no contemplar los precios más volátiles, los que, digamos, tienen un grado de variación, en primer lugar circunstancial, en segundo lugar por razones hasta climatológicas a veces, tiene una evolución que no es la normal. Por lo tanto, a mí me parece que tenemos que tener en cuenta, por un lado, esos factores que se concentraron en febrero. Y por otro lado, tenemos que tener en cuenta que sí, que la inflación observada ha tendido a emparejarse con la llamada inflación subyacente. Y eso es correcto, y por lo tanto, cuando nosotros ahora sigamos trabajando mucho para combatir las presiones inflacionarias, tenemos que tener en cuenta que la lucha es contra la inflación subyacente, precisamente. Y justamente en ese plano, los analistas habían puesto el énfasis en que en el gobierno anterior, con el sistema de indexación salarial, se había puesto en riesgo la inflación, aprovechando, claro, o descansándose en que se trataba de un periodo de bonanza económica. Bueno, yo comienzo diciendo que este es un factor muy importante a tener en cuenta, pero me gustaría despejar, antes que nada, una posible duda que nuestro oyente pueda tener. Yo creo que señalar que los salarios constituyen el factor de explicación de las presiones inflacionarias en el país es un error que incluso puede conducir a interpretaciones y a decisiones políticas inconvenientes y no justas, por cierto. Por supuesto que el salario es un factor de costo y los factores de costos influyen en la evolución de los precios de la economía. Pero lo que tenemos que tener absolutamente claro es que no son el único factor de costo que influye en la evolución de los precios de la economía. Y hoy hablábamos, por ejemplo, de incrementos en algunos casos sorprendentes de precios. Y yo quiero decir que algo que también juega y mucho en esta explicación es el ejercicio de poderes de mercado que en algunas áreas de la economía uruguaya están jugando. ¿A qué alude? Usted se ha referido al tema justamente en estos días, abuso de posición dominante. Aludo, por ejemplo, a situaciones que pueden ser de colusión. Colusión es una palabra también que merece explicación para nuestros oyentes. Es la actitud de un grupo de formadores de precios que se ponen de acuerdo para mantener ciertos niveles de precios que están por encima, por lo general, en los casos de colusión, de los niveles aceptables desde el punto de vista de los fundamentos de la economía, o abusos de posiciones dominantes. Por eso, cuando se combate la inflación, es menester a veces recurrir a mecanismos heterodoxos como los acuerdos de precios. En este momento no lo considero viable, venimos de salir de uno y un remarque posterior muy grande, no lo descarto para el futuro, pero otro factor heterodoxo para controlar la inflación es la defensa de la competencia, sin ninguna duda. Usted ha dicho que va a apelar a ese instrumento, que va a analizar determinadas situaciones que en el mercado al gobierno le llaman la atención. Tan es así que de aquí me voy al ministerio
a reunirme con la Comisión de Defensa de la Competencia y un área muy importante que tenemos en el Ministerio, que es el área de defensa del consumidor. Las dos cosas hacen, las dos instituciones, hacen cosas distintas pero complementarias. Una intenta defender precisamente las condiciones de competencia que deben existir en los mercados y evitar colusiones y abusos de posiciones dominantes. La otra está fundamentalmente para informar al consumidor, para defender sus derechos, para que el consumidor, por ejemplo, esté en condiciones de manejar todos los elementos que hay que manejar para tomar una decisión de compra, por ejemplo, de un bien, y muchas veces no tiene, llevándolo a quizá no aprovechar las situaciones más ventajosas. Entonces, tanto la Comisión de Defensa de la Competencia como el área de defensa del consumidor van a empezar a trabajar a partir de hoy en la detección de posibles situaciones. Yo no estoy anunciando ninguna al respecto. ¿Pero piensa en algún rubro en particular? Bueno, yo no quiero identificar rubros, porque, no sé, estaría prejuzgando o adelantándome a un trabajo que les voy a pedir a ellos que hagan, ¿verdad? De todos modos, cuando... Ahora, por ejemplo, cuando uno ve frutas y verduras, por ejemplo, en los estantes de los supermercados o algunos productos de limpieza e higiene. Ya adelantó algunos rubros, entonces. ¿Verdad? Estoy adelantando algunos rubros, por lo menos siente la necesidad de que haya un análisis un poco más detenido de la situación. Tamara Yandi decía el viernes que la teoría económica, en situaciones en las que hay alguna empresa abusando de posición dominante, entiende que el fenómeno puede conducir a precios más altos, pero no necesariamente da sustento a una inflación más alta o a una inflación sistemáticamente alta, que es lo que estamos teniendo. Exactamente, estoy de acuerdo con ella, no necesariamente es así. O sea, el problema estructural que estamos teniendo, ese de la inflación subyacente, no podría interpretarse aparentemente por este tipo de fenómenos. Totalmente de acuerdo, los fenómenos estructurales encuentran explicaciones en factores un tanto más complejos que este. Pero también hay que estudiarlo, ¿verdad? Sobre todo porque, digamos, en determinadas circunstancias del proceso económico aparece como esta elevación a 2 dígitos, ¿verdad? En el mes de febrero, que hay que analizar y en lo posible tratar de contrarrestar. Ahora, cuando se trata de factores estructurales, hay que tener en cuenta uno que viene desde hace varios años, y es el hecho de que la economía uruguaya, durante buena parte de este lapso de buenos resultados económicos, creció por encima de su potencial, ¿verdad? Y crecer por encima del potencial sostenidamente y durante varios años, lamentablemente constituye una presión inflacionaria. Pero entonces, ahora, ante este escenario, ¿qué va a hacer el gobierno? Usted señalaba este dato de febrero con la inflación por arriba de los 2 dígitos, no implica que la inflación vaya a seguir subiendo. Pero el gobierno, ¿cómo se va a plantar? Bueno, retomo algo que dejé por el camino, sí, cuando estábamos hablando de los salarios, sí, y los poderes de mercado. Digamos, abandonamos el tema y nos fuimos por el lado de los poderes de mercado. No, me quedó claro, íbamos a volver a ese tema para ordenarlo, sí, justamente. Hay 3 campos fundamentales. Uno es el monetario, sin duda, que es un factor de gran influencia en la evolución de la inflación. Uruguay está manejando desde hace un tiempo una política monetaria de agregados. El Banco Central ha venido, y me consta, sobrecumpliendo sus metas de volumen de dinero en circulación, y yo creo, y hemos venido conversando con el presidente todos estos días, largamente para seguir buscando medidas al respecto, que el Banco Central tiene que seguir profundizando
sus metas de agregados monetarios. Dicho en términos sencillos, ¿qué significa eso? Dicho en términos sencillos, significa que tenemos que seguir restringiendo la liquidez existente en la economía uruguaya. Podría haberse hecho ya antes eso. Sí, se ha venido haciendo, incluso, como les dije, con sobrecumplimiento de metas, pero eso no impide, no debe impedir que se siga haciendo y con más profundidad, ¿verdad? Esa es una línea, ¿qué más? Seguramente los detalles técnicos de la puesta en práctica de esta medida las anuncia oportunamente el Banco Central y en particular el Comité de Política Monetaria. Pero, por ejemplo, se puede trabajar no solo con el volumen de dinero en circulación, como los billetes, los depósitos a la vista, en ambas monedas, sino que también se puede trabajar con la política de encajes del Banco Central. Pero eso lo anunciará el Banco Central en su momento. ¿Hay margen para profundizar la contracción monetaria? Nuestra respuesta es sí, hay margen y hay que usarlo. Segundo tema, el tema fiscal, el que hemos venido en varias partes de esta entrevista abordando. Nosotros tenemos que seguir haciendo un esfuerzo por disminuir el gasto. Lo tenemos que hacer, en primer lugar, a nivel de las empresas públicas, que representan una parte importante de los aportes positivos y negativos a la tesorería. El aporte de las empresas públicas tiene que mejorar por lo menos 1 punto del producto en el transcurso de este periodo. Me estoy refiriendo a un volumen cercano a los 600 millones de dólares. Ese es el objetivo. Y eso requiere, obviamente, trabajar con mayores restricciones de gastos, mejores coordinaciones de las inversiones. Y finalmente, tenemos que tener una política de ingresos flexible y consistente con el tema fiscal y el tema monetario. Ahí está hablando de salarios. De todos los ingresos, por eso digo ingresos y no salarios. Lo dejo tomar agua porque la garganta está un poco áspera. Enseguida completamos la entrevista. En Perspectiva, da que hablar. Ministro Danilo Astori, estábamos repasando líneas de acción que el gobierno tiene en sus manos para enfrentar una inflación de 2 dígitos como lo que ha quedado planteada. Usted descartó, por un lado, la posibilidad de nuevos acuerdos de precios con supermercados y Cambadu. No se va a ir por ese camino. No, perdón por la interrupción. Dije lo contrario, dije que no lo descartaba. No lo veo factible ahora, a corto plazo. En este corto plazo. Porque acabamos de finalizar una experiencia, hubo un remarque de precios muy importante después. Así que quizás sea más prudente dejar pasar un cierto lapso antes de hacer un nuevo intento. Pero yo no puedo descartar un instrumento que en muchos casos ayudó, ¿verdad? Por otro lado, decía, una política monetaria más contractiva de Sin parte duda. del Banco Central. Fuertemente contractiva. Pero hablando del Banco Central, ¿y el dólar? Bueno, yo agradezco la pregunta porque obviamente en los últimos tiempos la devaluación de la moneda uruguaya se aceleró. Obviamente como y eso alimenta la inflación. Sin duda, como parte de una tendencia mundial de valorización del dólar. Si tomamos 2014 y 2015, la devaluación alcanzó a casi 40%. Y en el último año fue de 23%, en el año 2015. Estamos, digamos, hablando de guarismos muy importantes. Y en enero y febrero de 2016, el ritmo más acelerado continuó. Eso fue uno de los factores, sin duda, que explicaron o que explicó buena parte de los aumentos de precios, sobre todo en el caso de los productos que el país hace intervenir en su comercio exterior, los llamados bienes y servicios
transables, que son los que se comercian. Ahí el dólar pesa, y pesa mucho. Y a mí me parece que esto, que tiene, digamos, un impacto inflacionario absolutamente insoslayable, también tiene un aspecto positivo. Y el aspecto positivo es que contribuye, porque no es el único factor, a mantener la competitividad del país a niveles aceptables, ¿verdad? Acá estamos hablando de dos de los famosos platitos chinos que acá estamos hablando, el gobierno sí, y el Banco Central tratan de mantener moviéndose al mismo tiempo. Acá estamos hablando de que la política económica es una búsqueda permanente de equilibrios. Bueno, pero justamente procurando contener esa suba del dólar, el Banco Central quemó reservas de manera significativa en los últimos tiempos. Y redujo deuda. Y redujo deuda. Entonces, ¿se va a seguir? Parece que no hay margen para seguir por esa línea, ¿no? No, esta línea no es infinita, ni mucho menos. Pero déjenme que insista en esto. Más que quemar reservas, no creo que sea apropiado el término, porque eso significaría como que, digamos, prescindió de ellas sin tener fundamentos ni razones para hacerlo. Al tiempo que el Banco Central eliminaba volatilidades del tipo de cambio, reducía deuda, porque hacía lo contrario a lo que hizo cuando el dólar estaba absolutamente deprimido. Ustedes Ahora, recordarán. Da la impresión de que la tendencia al alza del dólar en el mundo hoy es algo notorio, claro, fuerte. Nos va a seguir acompañando en los tiempos que vendrán. Y entonces no tiene sentido seguir conteniéndola acá adentro. No tiene sentido frenar una tendencia internacional, en primer lugar. En segundo lugar, tampoco tiene sentido aceptar volatilidades que son muy inconvenientes internamente. Tercero, hay permanentemente que ver cómo quien va observando un fenómeno y modificando las dosis de intervención y el equilibrio entre las mismas, esa relación que hay entre conducta antiinflacionaria y competitividad del país. La competitividad exige que en algún momento haya correcciones de precios relativos, esto es, de los precios que el país tiene con los precios vigentes en países con los cuales tenemos relaciones, por ejemplo, comerciales importantes. Ese ajuste hay que hacerlo, ojalá lo podamos hacer, digamos, en términos graduales, sin volatilidades inconvenientes, pero también hay que ver en la evolución cambiaria, en la evolución del tipo de cambio, ese factor positivo para el país. Pero falta terminar de desarrollar qué es lo que el gobierno piensa hacer en cuanto a ingresos. Bueno, usted dejó apenas anotado el asunto. Yo le preguntaba, ¿está refiriéndose a la política salarial? No, yo me refería a ingresos cuando me estaba primero, digamos, haciendo comentarios sobre cómo apelar a una mejora fiscal a través, por ejemplo, de trabajo junto con las empresas públicas. Y luego me refería a ingresos cuando señalé que tenía que haber mucha consistencia entre la política de ingresos, no de salario, de todos los ingresos, con las medidas de contracción monetaria y de, digamos, mejora del resultado fiscal. El tener flexibilidad de ingresos que nos permita evitar esa especie de multiplicación precios-ingresos que puede conducir a situaciones negativas desde el punto de vista inflacionario, alude a todos los ingresos. Bueno, pero en materia salarial, el propio presidente Vázquez en su mensaje de la semana pasada fue claro, el gobierno insiste en las pautas oficiales para la ronda de negociación, estas que se plantearon, las que sugieren hacer ajustes nominales y posponer los correctivos por inflación pasada hasta el segundo año de vigencia de los convenios. Yo creo el PIT-CNT está queriendo que eso se revise. Yo creo que lo que dijo el presidente, que obviamente cuenta con todo nuestro apoyo,
es mantener los criterios de flexibilidad contenidos en los lineamientos dados a conocer el año pasado, que al igual que en la formulación del presupuesto, introducen factores de prudencia y de cautela que debemos mantener en este año. Pero usted sabe que eso está muy discutido. Y hay una pulseada hay muchas que el cosas PIT-CNT está planteando con contundencia. Hay muchas cosas que se discuten en el país y las discutiremos, sin duda. Pero tenemos que discutirlas con fundamentos, con argumentos. En base a aquellas pautas, solo la cuarta parte de los acuerdos firmados cumplieron con ese lineamiento. Hasta ahora. No, yo creo que ese dato no es compartible. Yo creo que los acuerdos realizados hasta ahora, que en su mayoría fueron, digamos, acordados por todas las partes, en su inmensa mayoría, respetan los lineamientos salariales que ahora queremos que se mantengan en la sexta ronda. Por eso apoyamos al presidente. Así como en el presupuesto, Uruguay supo encontrar un camino para el cuidado, para la prudencia, aquí en estos nuevos lineamientos salariales que son novedosos, que incluyen, por ejemplo, la situación de actividades que están en diferentes situaciones, actividades que están, por ejemplo, con perspectivas positivas, actividades intermedias, actividades con problemas. Eso nunca se había hecho. Lo tenemos que mantener, y tenemos que tener en cuenta, yo no quiero dejar de decir esto hoy, que el objetivo del mantenimiento del empleo hoy asume una importancia fundamental. Esto no ¿Usted dice que el reclamo que está planteando el PIT-CNT descuida ese otro objetivo? No, yo no estoy haciendo... ¿O pone en riesgo ese otro objetivo? Ninguna afirmación. Estoy simplemente dando mi opinión. Mi opinión es que, obviamente, ojalá seamos capaces de mantener y acrecentar el poder adquisitivo de los salarios, pero no nos olvidemos que el país, como parte de su desaceleración, ha tenido problemas de empleo. Por ejemplo, la caída de los ingresos, que está muy asociada al crecimiento del resultado fiscal negativo, tiene mucho que ver con una caída de aportes al Banco de Previsión Social y un aumento del seguro de desempleo. Y esas cosas hay que cuidarlas. A mí me parece que lo primero debería ser asegurar trabajo, ¿verdad?, para todos los uruguayos. Y para terminar, porque el tiempo se nos fue, la entrevista ya es demasiado larga y usted incluso está llegando tarde a una reunión. Volviendo a la inflación, ¿qué objetivo se traza el gobierno? Bueno, hay quienes entienden que hasta podría convivir, aceptar la convivencia con una inflación de 10%. No, yo he escuchado eso, sí. Una cosa es señalar que la inflación observada tiende a converger hacia la inflación subyacente, y otra cosa es aceptar convivir con una inflación de 10%. Lo rechazo ¿Y totalmente. Entonces? Sigue vigente el rango meta. ¿Sigue vigente? ¿No se va a cambiar el rango meta? Sigue vigente el rango meta de entre 3 y 7%, y ojalá nos vayamos aproximando al techo. Ya estuvimos muy cerca del techo de ese rango el año pasado, en 2015, perdón. Y en 2014 sin duda más cerca aún. Y seguimos con ese objetivo, sin duda. Contador Danilo Astori, ministro de Economía y Finanzas, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. Con mucho gusto. En Perspectiva, periodismo constructivo.